Vamos a hablar de cómo la Biblia crea cultura. Existe un falso dilema. La gente que cree que la Biblia es para ignorantes, algunos no creyentes que se presumen de intelectuales, piensan que la Biblia es para ignorantes. Decimos que escribió una obra de entre la exposición. Y estos antiguos desde los siglos XVI al XIX. Y ha realizado más de 100 exposiciones en México. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Cristian Gómez. Voy a estar en esta mesa porque este púlpito está muy grande. Muchas gracias. Así me ven mejor, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y quiero también agradecer muy particularmente a los guías de la exposición por el esfuerzo de los días de entrenamiento y por su constante presencia durante estos días aquí en el Hotel Misión. Quisiera pedir a los guías que se encuentren, no están todos, pero los que estén ahora, si se ponen de pie un momentito para que los podamos mirar. ¿Sí? Y por supuesto a la maestra Paola Viña, que quieres ponerte de pie. Les damos un aplauso, por favor, con mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, gracias. Vamos a hablar de cómo la Biblia crea cultura. Existe un falso dilema. La gente que cree que la Biblia es para ignorantes, algunos no creyentes que se presumen de intelectuales, piensan que la Biblia es para ignorantes. Y algunos creyentes en la Biblia piensan que la cultura no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero hoy vamos a dar unos ejemplos de cómo la Biblia ha formado cultura. Comienzo leyéndoles unas palabras de Paul Claudel, un escritor francés, que en la última etapa de su vida escribió una obra que se llamó Yo amo la Biblia. Expresaba su adhesión por años al estudio de la trascendencia del Sagrado Texto. Abro comillas. Por fin tuve en mis manos una Biblia protestante que una amiga alemana había regalado años antes a mi hermana. Por vez primera oí resonar en mi corazón la voz tan dulce de la Sagrada Escritura, voz que nunca se extinguiría desde 1927. La Biblia ha sido para mí el objeto de un estudio continuo y aplicado. Más de 6 libros había dedicado hasta 1940 a comentar la Biblia. No basta recorrerla con los ojos y los labios, decía este poeta, es necesario adherirse a ella, es necesario impregnarse de ella. Es para comer, para devorar, para hacerla pasar entera a las entrañas. Cuando decimos que la Biblia crea cultura,
quiero recurrir a una definición que hemos trabajado precisamente en el Museo de la Biblia, porque en la moda relativista de los antropólogos, de los sociólogos, parece que ahora todo es cultura. Si ustedes ven, por ejemplo, un disco de estos de la música más fea, como los corridos tumbados, va a decir, el disco es cultura. O por ahí hablan de la cultura del narco. Si todo es cultura, entonces no es nada. Un término tan vago pierde su significado. La palabra cultura viene del trabajo de la tierra, de cuidar una planta para que crezca lo mejor, para que esa planta llegue a tener el mayor fruto, el mayor crecimiento. Le vamos a llamar a eso la plena realización. Como cristianos tenemos que recuperar nuevamente el significado de cultura. Cultura es solamente aquello que mejore al hombre. Un campesino no cultiva maíz para echarlo a perder, lo cultiva para obtener el mejor maíz que pueda. Entonces, cultivar al hombre es solamente aquello que lo haga mejor. Y por supuesto que nosotros como cristianos tenemos muchísimo más claro qué significa que el hombre sea mejor. Todo aquello que encamina al hombre a su plenitud. Porque el hombre es un ser lanzado hacia una meta, hacia un objetivo. La cultura manifiesta el logos, la razón, que es Cristo. La cultura debe sustentar el amor por cuanto existe. La razón práctica, que llamamos también la moral, en tanto que toda acción verdadera debe estar comprometida con el bien. Hay tres palabras que llamamos los tres trascendentales y que definen lo que podemos sintetizar: lo bueno, lo verdadero y lo bello. Lo bueno, lo verdadero y lo bello. El primer autor que trabajó en esto pues fue Platón, pero resulta que el mensaje de la Biblia es perfectamente coherente, o el pensamiento de Platón coincidió con el mensaje de la Biblia en este punto. Estamos en la búsqueda de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Porque a fin de cuentas, Dios, que es el uno, es la verdad, la belleza y el bien supremo. Así que en este tiempo de posmodernidad, la cultura se ha vuelto superficial, una especie de accesorio del cual podemos prescindir, o incluso un tremendo equívoco. Allá en la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, seguidamente las autoridades realizan un evento cultural. ¿Y saben qué es ese evento cultural? Traer a uno de los peores grupos musicales, ¿no? Bueno, ya perdimos la noción de qué es cultura en la posmodernidad. Más bien intensificamos el consumismo, el dominio mundial del mercado por parte de los poderosos. El arte se ha diluido en la pura forma sin contenido. ¿Qué significa tu cuadro? Nada, no quiere decir nada. Se vendió un cuadro que es un plátano pegado con una cinta y cuesta millones de dólares. ¿O se acuerdan de aquel cuadro que es una taza del baño? ¿No? Un urinal. Bueno, formas feas, contenido atroz. El mensaje de la Biblia no privilegia la eficacia ni la utilidad, sino lo verdadero, lo bueno y lo bello. Aunque la cultura pertenece a la dimensión histórica, fue en ella que nos llegó la trascendencia de la palabra. La palabra de Dios irrumpe desde lo trascendente, desde Dios mismo, desde fuera de la historia. Pero la palabra de Dios nos llega en la cultura, en el pueblo de Israel, en lenguas humanas como el hebreo, el arameo, el griego, en épocas y en modos de decir las cosas. Cuando la Biblia habla
de ciudades amuralladas, de camellos, de desiertos, de espadas o de libros en forma de rollos. Está expresando un mensaje eterno en una forma cultural. Así que la cultura es esta dimensión histórica que permite que la nueva criatura que nace del Espíritu por Cristo pueda encontrar la axiología verdadera fundada en el amor divino. Van a decir, bueno, hermano, ya no diga palabras domingueras porque no lo entendemos. Lo que estoy diciendo, con razón se me habían perdido mis hojas, ¿verdad? Porque creo que no soy bueno con las hojas, ni sin las hojas. Bueno, la cultura no nos va a salvar, eso es definitivo. Nos salva el encuentro con Cristo, que nos hace nuevas criaturas. Pero la nueva criatura, en tanto que identificada con el bien, con la verdad, con la belleza, va creando una manera de ser, de pensar y unos productos diferentes, unos productos que expresan verdaderos valores. La axiología es la ciencia que se trata de lo preferente, de lo que es mejor, es decir, de los valores. Una axiología que tiene fundamento en el amor, porque al fin de cuentas aquello que consideremos preferible, aquello que llamemos valor, es porque se identifica con el mensaje central de la Biblia, el amor. A fin de cuentas, si la Biblia nos da alguna definición de Dios es amor. Vivimos entonces en una época de decadencia cultural, de cultura relativista, que a fin de cuentas no significa nada. Nosotros como cristianos tenemos que volver a los orígenes. Y en esto la reforma protestante, tiene mucho que aportar. Y quise tomar una sección de la reforma protestante, porque hoy estamos celebrando aquel día que Lutero colocó sus 95 afirmaciones en protesta por la venta de indulgencias, ¿no? Que por cierto las escribió en latín, no eran para la gente, eran para discutir con los doctores de la universidad. Pero algún alumno que sí leía latín, las leyó y le encantaron, las tradujo al alemán, las imprimió, y antes de que Lutero se diera cuenta, todo el mundo las tenía en la mano. Y ese fue el cerillo que inició el incendio que asoló Europa, ¿no? En fin, dentro de la historia de la cultura occidental en su sentido más amplio, la imprenta tuvo una importancia que haría de la Biblia como libro una fuerza cultural en la vida común de la sociedad europea. Y esa sería, al menos en un principio, el logro de Martín Lutero, erudito bíblico y reformador eclesiástico porque primero había sido erudito bíblico. Erasmo fue un antecesor de Lutero. Escribió su Manual del Cristiano Militante, obra que prepara el camino para la Biblia de Lutero. Asimismo, Erasmo publicó una edición crítica del Nuevo Testamento, impreso por primera vez en 1516. En ese entonces el Nuevo Testamento griego era tan desconocido en Europa como si nunca hubiera existido. Erasmo proponía que la teología ya no se estudiara por los libros de Duns Scoto o de Tomás de Aquino, sino desde la Biblia. Volver al texto original de la Escritura. Y la reforma protestante suponía reformar los planes de estudio de teología. Lutero exigía formar un clero culto. Creo que somos cristianos, muchos somos cristianos, pero nos hemos conformado con la manera, a ver si no me corren, con la manera inculta de ser del mundo. Lutero pedía un clero culto
que requería buena formación en las lenguas bíblicas, que le permitiera pronunciar sermones expositivos, fundados en un amplio conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solo el valor nuevo que Lutero dio a la Sagrada Escritura para el pensamiento teológico y la práctica eclesiástica, la sola Escritura, los principios de la validez de la Escritura, de tal forma que el laico adulto debía leer la Biblia por sí mismo. Y si la vieja iglesia, como le llamaban entonces al romanismo, tenía prácticas y creencias que no estaban en la Biblia, el creyente que leía su Biblia no estaba obligado a creer, ni a aceptar, ni a practicar nada que no encontrara claramente en la Biblia. Desde que Lutero tradujo el Nuevo Testamento en septiembre de 1522, entre esa fecha y su muerte en 1546, se publicaron más de 3,000 ediciones de la Biblia en alemán. Noten el hambre que había en la gente, con una tirada total de más de 500,000 de ejemplares. La imprenta se acababa de inventar, entonces jamás un libro había alcanzado semejante cantidad de ejemplares. Frente a la opinión de que el lenguaje de Lutero era popular y sencillo, recientes investigaciones subrayan que se esforzó por conseguir un lenguaje sacro, elevado, marcado por la retórica clásica y seguidor de la calidad estilística de los textos originales. Hoy tenemos algunas Biblias, algunas traducciones de la Biblia, de cuyo nombre no quiero acordarme, que trivializan el lenguaje bíblico. Todo lo contrario de lo que hacía Lutero. Notemos la influencia de esta traducción de Lutero. Algún filósofo la ha calificado de momento histórico de proporciones míticas en la historia de Alemania. Aunque Alemania no sería una nación políticamente unida hasta el siglo XIX, sí sería una fuerza cultural unificada, debido en gran medida a la estabilización y estandarización de la lengua alemana como resultado de la edición de la Biblia en alemán de Lutero. La Biblia de Lutero forjó el alemán. Federico Nietzsche, que fue totalmente anticristiano, describía la traducción de Lutero no solo como el mejor trabajo en lengua alemana, sino la más grande obra literaria de todos los tiempos. Sorprendente. La alfabetización y la práctica de la crítica y la reflexión para un pueblo, es decir, recibir un Nuevo Testamento que había que leer, obligaba a alfabetizar a las personas. Y leerlo o escucharlo hacía que las personas cultivaran el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es el que habla mal del otro, ¿no? ¿Ya viste la hermana qué vestido tan ridículo trae? No es esa crítica, sino la crítica que significa distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Qué dice un historiador católico de la época? Les leo textualmente lo que decía. Todos los que conocían el alemán, nobles y plebeyos, los artesanos, las mujeres, todos leían el Nuevo Testamento con el más ferviente deseo. Lo llevaban consigo a todas partes. Es un historiador católico. Lo aprendían de memoria. Y hasta gente sin gran instrucción se atrevía, fundando en las Escrituras su conocimiento, a disputar acerca de la fe y del Evangelio con sacerdotes y frailes y hasta con profesores públicos y doctores en teología. Me gusta imaginar el cuadro, Gente sencilla discutiendo en la calle con un doctor que sabía mucho, sí, pero el sencillo creyente tenía el Nuevo Testamento. Johann Wolfgang von Goethe, el escritor alemán famoso, dice: los alemanes solo se convirtieron en un pueblo con Lutero. Ahora, quiero mencionar en algunos campos de las disciplinas y de la vida humana en que la Biblia ha influido, ha forjado la cultura. Por lo pronto, en la filosofía. Otro malentendido
en las facultades de filosofía es pensar que la filosofía es la superación de lo religioso. El filósofo no puede creer porque ya es un intelectual. Y claro, en las iglesias tampoco hay que filosofar, porque si no es del diablo, cuando menos es de los hombres. Se necesita una reconciliación de la filosofía y la teología, porque una y otra estudian el pensamiento. La filosofía estudia el pensamiento acerca del ser humano, pero la segunda acerca de Dios. Separadas, la teología y la filosofía son incompletas, porque la filosofía provee el criterio lógico y la herramienta interrogadora. A veces al escuchar un sermón podemos darnos cuenta, aunque no lo interrumpamos, de las tremendas faltas de lógica, ¿no? Cuando leemos la Biblia, ¿cómo podemos interrogarla, hacer preguntas, exprimirla como una naranja? Pues la filosofía nos ayuda a eso. Por lo pronto, desde que los primeros cristianos salieron de Palestina y empezaron a predicar en el mundo grecorromano, se encontraron con un concepto de educación que se llamaba paideia. La paideia griega era la idea de que había que formar en todo ser humano un hombre virtuoso. Virtuoso quiere decir que lograra ser lo que tenía que ser, lo que debía ser, y un buen ciudadano. El cristianismo complementó, los aportes de la paideia griega, porque aportó lo racional y sobre todo lo moral y lo espiritual. Así que la historia de la filosofía no es la historia de una bifurcación entre la fe y la razón. A lo largo de 20 siglos de filosofía de la época cristiana, les voy a decir simplemente los nombres de algunos filósofos cristianos o que reflexionaron desde las ideas cristianas. Por lo pronto, San Agustín, cuyo pensamiento dominó más de 1000 años, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura, Duns Scoto, el judío Maimónides, Anselmo de Canterbury, el maestro Abelardo, el maestro de la dialéctica, René Descartes, ya estoy en la época moderna, ¿no? Los racionalistas, Leibniz, Blas Pascal o los empiristas, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, todos ellos cristianos, creyentes, reflexionando filosóficamente, sí, o teológicamente, pero siempre uniendo la fe y la razón. Más cerca de nosotros, Kurt Gödel, el gran matemático, Schelling, Immanuel Kant, Hegel, Kierkegaard, Paul Tillich, Alvin Plantinga, Wolfgang Pannenberg. Bueno, es una lista que si sigo nos vamos a dormir y vamos a decir, pues en sus casas los conocen. Pero son personas que han influido el pensamiento, la filosofía, han creado escuela. Y podríamos no estar de acuerdo con ellos en algunas de sus ideas. Lo único que estoy diciendo es que fueron creyentes y que no pudieron dejar de tocar los temas de Dios, del alma, de la libertad, del mal, de la moral. Aún los filósofos antidios, desde el siglo II, como Celso y Porfirio, enemigos de los cristianos, han reflexionado a pesar suyo en torno a la Biblia. Vuelvo a citar a este Federico Nietzsche, tan enemigo de Cristo. Cualquier joven que lea los libros de Nietzsche nunca entenderá contra quién o contra qué se está peleando Nietzsche si no conoce la Biblia. Porque Nietzsche era hijo de pastor y estudiante de seminario. Entonces hay que entender
contra qué está peleando. Los apocalipsismos seculares son otra evidencia de la influencia de la Biblia en la política y en la filosofía. ¿A qué me refiero con apocalipsismos seculares? El Apocalipsis habla de un milenio y de un mundo en donde los problemas del hombre se habrán resuelto, ¿no es cierto? Bueno, pues hay una filosofía que se llamó el positivismo, que decía que la humanidad iba a superar la infancia religiosa para entrar en la madurez científica, y entonces alcanzaría el orden y el progreso, y la ciencia brindaría los satisfactores que todos necesitamos y todos viviríamos en paz. Emmanuel Kant, aunque era cristiano, también pensaba que era posible una paz cosmopolita, una paz entre todas las naciones, cuando los seres humanos siguieran el imperativo moral que todos llevamos dentro. Pero quizá uno de los mejores ejemplos del apocalipsis secular es Carlos Marx, el socialismo y el comunismo. ¿Por qué es un apocalipsis secular? Porque Carlos Marx piensa que la historia tiene una meta. Ese es un concepto cristiano, es un concepto bíblico y es un concepto de San Agustín. La historia tiene una meta, efectivamente, va a llegar a un punto. Pero para Carlos Marx esa meta era la sociedad comunista, a la que íbamos a llegar a través de un proceso dialéctico. Y cuando llegáramos a esa sociedad comunista se acabaría la lucha de contrarios, que es la dialéctica. Eso es fe, eso es apocalipsis, nada más que sin Dios, ¿no? Entonces fíjense de qué manera el cristianismo ha influido aún a los enemigos del cristianismo. Bueno, ahora voy a hablar de la influencia de la Biblia en la literatura. Si se duermen me hacen una seña. Borges, que es un escritor, fue un escritor muy famoso, ¿no? Dice lo siguiente: debo recordar a mi abuela que sabía de memoria la Biblia, de modo que puedo haber entrado en la literatura por el camino del Espíritu Santo. La Ilíada, la Odisea y un tercer poema que destaca por encima de los otros, los 4 evangelios. Las 3 historias, la de Troya, de Ulises y de Jesús, han bastado a la humanidad. Pero en el caso de los evangelios hay una diferencia. Creo que la historia de Cristo no puede ser contada mejor. Sigue Borges: de todos los libros de la Biblia, los que más me han impresionado son el libro de Job, el Eclesiastés y evidentemente los evangelios. La Biblia ofreció a Borges una especie de léxico temático, simbólico, metafórico, arquetípico y hasta estilístico retórico. Era solamente, decía él, que por revelación divina Job pudo comprender la colocación de su dolor en el infinito del proyecto divino. Los enigmas del cosmos y de la historia en esta perspectiva trascendente, donde Dios muestra a Job a través de la interrogación la existencia de un orden trascendente, no de una irracionalidad, sino por una lógica inescrutable. Ahora cito a una poetisa muy conocida por sus nexos con la Biblia, Gabriela Mistral. Dice en uno de sus poemas: en Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida, y tan mío ha llegado a ser vuestro acento, que ya no sé cuándo digo mi queja y cuándo repito solamente la de vuestros dolores. Nunca me fatigaste como los poemas de los hombres, siempre eres fresco como la hierba de julio. Tu desnudez asusta a los hipócritas, y tu pureza es odiosa a los libertinos, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. En la literatura española, que es la de nuestro ámbito, hay resonancias, ecos, glosas, comentarios, alusiones, versiones, inspiraciones sacras tomadas de la Biblia.
Las letras castellanas aparecen traspasadas de sustancia bíblica, a veces de modo expreso, otras de manera implícita. El primer texto en castellano es una oración, las glosas emilianenses del siglo X. El Cantar del Mio Cid, multitud de plegarias. Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio y la traducción de la Biblia alfonsina. Juan Ruiz, arcipreste de Hita, en su libro del Buen Amor. El teatro religioso directamente inspirado en la Biblia. Jorge Manrique con sus coplas a la muerte de su padre. Ambrosio de Montesinos, Juan de la Encina, Fray Luis de León, que por cierto fue acusado por la Inquisición porque tradujo cantares no del latín sino del hebreo, y eso le valió estar en la cárcel durante varios años. Fray Luis de Granada, Juan de Valdés, que es un reformista español, que según testimonia Francisco de Encinas, que es el traductor del primer Nuevo Testamento en español, Juan de Valdés dice era muy educado. De eso da testimonio el mismo Erasmo de Róterdam. Conocía las lenguas clásicas y el hebreo. Un historiador católico muy enemigo de los protestantes, al grado que escribió ese libro que se llama Historia de los heterodoxos españoles, dice de Juan de Valdés: si Antonio de Nebrija no hubiera escrito antes su gramática, no tendríamos reparo en conceder al hereje de Cuenca. ¿Quién es el hereje de Cuenca? Pues Juan de Valdés. El título de padre de la filología castellana. Fue el primero que se ocupó de nuestra habla, de las etimologías, de la ortografía. Sigo con autores cuyas obras están salpicadas o saturadas de citas bíblicas y de pensamiento bíblico. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes Saavedra, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca. No les comento más de cada uno porque me van a venir a decir que me quedan 5 minutos. Pero ustedes los han escuchado o los conocen. Juan Ruiz de Alarcón, Baltasar Gracián, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. Y de literatura de otras lenguas, ni hablar de Milton, de John Bunyan, de Goethe, de Lord Byron, de Tolstoy, Dostoyevsky, Franz Kafka y hasta José Saramago. Escritores, ahora voy a México y a América: Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Octavio Paz, Antonio Alatorre, Jaime Sabines, Gabriela Mistral, Borges, Ricardo Garibay. Consideraron de gran valor literario la traducción de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. Es decir, los grandes literatos que nos antecedieron, porque algunos acaban de morir, se formaron leyendo la Biblia del Oso. Sergio Pitol dice lo siguiente: el lenguaje bíblico es como la sedimentación de grandes literaturas. Yo me explico la gran literatura norteamericana del siglo XIX, ese surgimiento del nivel del suelo a los niveles más altos, debido a que en el norte eran protestantes y la Biblia era un libro de lectura diaria. Dice José Emilio Pacheco: leo la traducción de Casiodoro de Reina. Es un texto que la Inquisición consideró como heterodoxo. Es la tradicional que comencé a leer y sigo leyendo. Es en donde el lenguaje me parece prodigioso. Pacheco afirma categórico: la literatura española tiene una obra maestra desconocida en la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina. ¿Por qué desconocida? Porque estuvo prohibida y perseguida durante varios siglos. No pudo tener la influencia que la Biblia tuvo en otras lenguas porque era una Biblia prohibida para el pueblo. Vamos a hablar del derecho. La influencia de la Biblia en el derecho dio lugar a gran parte de los principios generales del derecho. Las creencias de un pueblo cristiano influyeron en la elaboración de las leyes, de la libertad de pensamiento
de la educación, la libertad de imprenta, la libertad de religión. Los fundamentos del cristianismo suministran la motivación para someterse al derecho. Entre tanto que la verdad es buena o que la lealtad constituye un principio fundamental y la falsedad es contraria a la naturaleza de Dios. El falso testimonio, la difamación y la calumnia o el fraude son reprobados por la Biblia. El valor del hombre, en tanto que ser individual, ha recibido su dignidad porque Cristo ha muerto por salvarle, incluidas todas las personas en igualdad. El concepto de persona es un concepto cristiano. Ese concepto no existía antes. La persona se define por la relación del yo con los otros. El cristianismo aportó la verdad de que todos los seres humanos somos iguales y de que todos tenemos un valor infinito. Por ejemplo, esto influyó en la emancipación de los esclavos, en la no discriminación entre razas, en la idea de que la riqueza debe estar al servicio de las personas, porque el valor último radica en las personas. Si los derechos no tuvieran más base que las costumbres, no habría fundamento para el respeto. Y ahora que están de moda los derechos humanos, tendríamos que preguntarnos, ¿qué hace obligatorio a los derechos humanos? ¿Qué hace que todos los hombres sean iguales? ¿Qué garantiza que todos tengamos derechos? Bueno, que somos imagen de Dios. El fundamento ontológico del derecho solo lo puede proveer la Biblia. El fin cristiano de la redención del hombre me van a regalar una pastilla. Perdonen, a ver si me ayuda. El fin cristiano de la redención del hombre le suministró al derecho el motivo y el modelo de la meta social de la criminología. Número uno, el reconocimiento de que el mal es nocivo. Número dos, la verificación y admisión de la culpabilidad. Tercero, la posible transformación o rehabilitación del que ha delinquido. Es largo enumerar los versos de la Biblia en los que encontramos principios o casos jurídicos. No terminaría si les leo la lista, pero hay referencias al derecho de las obligaciones en la Biblia, al derecho notarial, al derecho registral, al derecho procesal, a la filosofía del derecho, al derecho sucesorio, al derecho de contratos, al derecho fiscal, al derecho penal y a la teoría del Estado. Todo eso está en la Biblia. La influencia de la filosofía en la música, no de la filosofía, no, de la Biblia. Corríjanme o ya se durmieron. En un periodo histórico concreto, el que va de la segunda mitad del siglo XVII hasta comienzos del XIX, la música superó a las artes figurativas en su cualidad de intérprete de la Biblia. Los nombres de Schütz, Pachelbel, Bach, Vivaldi, Buxtehude, Telemann, Couperin, Carpentier, Händel, Haydn, Mozart atestiguan inequívocamente este predominio. Como ejemplo, Mozart, debido a su relectura musical del Salmo 117, ha sabido sacar de esta antífona compuesta en hebreo, con solo 9 palabras, una composición provocadora de asombro y de paz, de exaltación y de armonía. Para mí el máximo exponente del arte musical es Juan Sebastián Bach, y toda su obra la hizo en honor a Dios, en alabanza a Dios, y tiene unos logros supremos como la Pasión según San Mateo o la Misa en Si bemol menor, que
además tiene una serie de claves teológicas que solo conocían los llamados grandes maestros de aquel tiempo. La influencia de la Biblia en otras artes. Entrar a una pinacoteca, una muestra de pinturas, sin conocer la Biblia es como echarse a la mar sin una brújula. Hay museos que nos han pedido que les ayudemos a interpretar las pinturas, porque como no saben Biblia, no saben lo que quiere decir la pintura. Al margen de que se sea creyente o no, que nos guste la Biblia o no, la Biblia ha forjado nuestras sociedades. Los principios bíblicos se inmiscuyen en nuestra vida cotidiana y circulan en nuestro inconsciente colectivo. Sin conocer los fabulosos cimientos de nuestra sociedad, no se puede descifrar el arte, la arquitectura o la literatura. Ninguna persona que se precie de medianamente culta puede serlo de verdad si no conoce la Biblia, porque la Biblia es fundamento de todo lo que somos, sean creyentes o no. Las historias de la Biblia han esculpido, moldeado y fabricado nuestra cultura. Por tanto, no hay razón para darles la espalda. Es un libro esencial en la transmisión de la cultura. Citemos algunos pintores cuya obra es fundamentalmente cristiana. Alberto Durero, de la Reforma, lo mismo que Cranach, el ilustrador de Lutero. Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Miguel Ángel, Da Vinci, Bouguereau, Tintoretto, Poussin, Bruegel, Tiziano, el Veronese, o arquitectos como Bramante, Rafael, Sanzio, Miguel Ángel, Lorenzo Bernini, Fray Gabriel Chávez y un japonés cristiano arquitecto contemporáneo, Tetsukawa Yosuke, o Gaudí, allá en Barcelona, ¿no? O no tenemos los nombres de aquellos grandes arquitectos que construyeron las bellísimas catedrales góticas, porque entonces su convicción era que su nombre no debía aparecer. En vez del nombre del arquitecto, esas catedrales solo tienen una plaquita que dice a la mayor gloria de Dios. La influencia de la Biblia en la ciencia. La ciencia no nació en los países de religión contemplativa, esas religiones que quieren salir de este mundo. Es decir, la ciencia no nació en China, no nació en la India, nació en los países cristianos de Europa, donde la convicción era que la creación había sido sometida a regularidades, es decir, a leyes por parte del Creador. La ciencia contemporánea, la verdadera ciencia, la matematización del mundo que nace en el siglo XVII, se debe a la búsqueda de esas leyes que Dios ha puesto a su creación. Así que los más famosos pioneros de la ciencia, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, el propio Pascal y Leibniz, todos ellos fueron cristianos. Así que la ciencia comenzó buscando por una pregunta: ¿cómo funciona la creación de Dios? La ciencia y la Biblia no pueden estar peleadas, ni tampoco busquemos tratar de concordarlas. Bueno, ahora sí me corren. No tengo que concordar Génesis 1 con la ciencia. Son respuestas a dos preguntas distintas. La Biblia responde a la pregunta: ¿para qué existo? ¿Quién es Dios? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La ciencia responde a otra pregunta: ¿cómo funciona la creación de Dios? Nada más. Por eso no se contradicen y no se mezclan, porque responden a preguntas diferentes. Pero muy importante en estos límites de la ciencia contemporánea, sea la física o la astrofísica, la que estudia el universo, o la física cuántica, la que estudia lo infinitamente pequeño. Aunque no han encontrado una teoría unificadora del todo, han descubierto las 4 fuerzas fundamentales del universo.
que es la ley de la gravitación, o la fuerza gravitacional, mejor dicho, la fuerza electromagnética, la fuerza atómica fuerte y la fuerza atómica débil. Y lo que han descubierto se llama principio antrópico. ¿Qué es lo que enuncia el principio antrópico? Si cualquiera de estas cuatro fuerzas no fuera tan exacta al milímetro, a la millonésima de segundo o de la medida que tengamos, si no fuera exactamente como es, los seres humanos no estaríamos aquí para preguntarnos qué es el universo. Entonces la ciencia, después de dar un largo recorrido, y por parte de algunos científicos incrédulos, no todos, vuelve a llegar a la gran interrogante: ¿por qué el universo es como es? Pero cómo es tan preciso, tan exacto, que es la única posibilidad de que nosotros estemos aquí. Lo que nos hace recordar unas palabras de Blaise Pascal, cuando decía que frente a la grandeza del universo, efectivamente somos apenas una pequeña caña que se mueve con el viento. Pero luego añadía: sí, somos una pequeña caña, pero una caña pensante. La única criatura que se puede preguntar por el universo y por Dios. Y por eso el Salmo 8 o Génesis 1 nos hacen pensar: el hombre es el destinatario de toda la creación que Dios ha forjado para él. Y bueno, creo que me quedan unos minutos para preguntas. Vamos a aprovechar 3 minutos para preguntas. Despierten al de al lado, digan: ya acabó. La primera pregunta es: ¿por qué no sigo hablando? Bueno, ¿no tienen preguntas? Bueno, a ver, hay una. Cuando Platón hablaba acerca en su libro La República de las virtudes como la templanza, la prudencia, la fortaleza y últimamente la justicia, que es la combinación de estas tres últimas, es correcto pensar en que, bueno, ya se mencionaba anteriormente que Platón, o la idea que tenemos del mundo, es como Dios también lo quiere, que lleguemos a ese pues casi imposible seres justos. ¿Que lleguemos a ser personas justas? Sí. Bueno, interesante pregunta y nos permite seguir hablando. Los primeros cristianos que decíamos hace rato ya salieron de Palestina al mundo que pensaba en categorías filosóficas. Se encontraron con este tipo de preguntas y reflexionaron en torno a algo que dice el Evangelio de Juan. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Solamente que la palabra Logos tenía ya una tradición muy larga. Desde Heráclito, 5 o 6 siglos antes. Y el Logos se entendía como el principio racional que guía el cambio de todas las cosas. En Platón, el Logos se manifiesta en esta dialéctica que entre el sí y el no está buscando una respuesta. Cuando los cristianos conocieron la filosofía, y algunos ya eran filósofos desde antes, como Justino Mártir, reconocieron que algunos filósofos habían dicho algunas cosas verdaderas. O sea, no todos los filósofos y no todo lo que dijeron, ¿sí? Pero algunos filósofos habían dicho cosas verdaderas que coincidían con la Biblia a tal grado que muchos cristianos imaginaron que los filósofos le habían copiado a Salomón, ¿no? O a los profetas. Clemente de Alejandría y Justino Mártir llegan a la siguiente conclusión: todo lo que los hombres hayan dicho de verdadero
es por la influencia o por la iluminación, mejor dicho, del Logos. Porque el Logos es razón universal. No es mi razón desviada, mi razón limitada, mi razón dominada por las pasiones. Es razón universal, es razón ontológica. Estructura ordenada del ser, estructura ordenada del universo, incluso del cerebro. Bueno, todo lo que los hombres, aún no judíos, gentiles, que no tuvieron la ley, hayan entendido de verdad, les fue dado por Logos, ¿no? Entonces, si Platón, en este caso, descubrió algunas virtudes que se parecen a las de la Biblia, como la templanza, el valor o sobre todo la justicia, no habría contradicción en ello, sino lo que tendríamos que reconocer es que cuando los hombres aún no conocían a Cristo, Cristo ya estaba actuando en todos los hombres. Ahora, por supuesto que no era un entendimiento completo, porque la justicia que Platón proponía, en términos prácticos, es inalcanzable. Es maravillosa porque es el equilibrio entre las tres partes del alma, el intelecto, el sentimiento y la voluntad, y entre las tres partes del Estado, los gobernantes, los guerreros y el pueblo. Pero, ¿cómo lo alcanzamos? Y entonces en la Biblia hay un tema fundamental, la justicia. ¿Y qué es la justicia? No solamente la justicia retributiva, la que castiga, aquella que exaltará sobre todo Tomás de Aquino, sino la justicia que hace del ser humano un ser integral. De ahí que el gran mensaje del Evangelio es que el justo por la fe vivirá. Es que la justicia de Dios se me regala. Y lo único que tengo que hacer es extender la mano y recibirla. La fe es aceptar un regalo. La justicia es algo que no puedo alcanzar solo. La justicia la puedo vivir porque Dios me va a transformar en persona justa. Cuando yo extienda la mano y reciba el regalo. Y eso es lo que descubre Lutero en el siglo XVI. El justo por la fe vivirá es la frase que se opone a todo el anuncio de alcanzar el perdón comprando indulgencias o haciendo peregrinaciones o haciendo buenas obras o tomando los sacramentos. No sé si más o menos me expliqué. Pues gracias por la respuesta, y también me parece interesante cómo se refiere a la palabra, que es pues Cristo, como logos, ya que estos filósofos, que no teniendo conocimiento de este personaje como nosotros lo tenemos, ya buscaban la verdad. Entonces, al buscar la verdad, pues por accidente buscaban a Dios. Porque somos imagen de Dios, recuerden, todo hombre tiene necesidad de Dios. Otra vez Blas Pascal decía que tenemos un hueco, es figurativo, ¿no? Un hueco en forma de Dios, que no puede llenar más que Dios. Entonces todo hombre, por estructura intrínseca, es homus religiosus, necesita a Dios, tiene que buscar a Dios. Por eso Romanos 2 dice que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de todos los hombres. Y Pablo, hablando con los filósofos de Atenas, les decía precisamente: Dios no está lejos de ninguno de nosotros, como vuestros propios poetas han dicho. Podríamos añadir aquí, como vuestros propios filósofos han dicho. Y decía también el apóstol Pedro en la casa de Cornelio: ahora reconozco que Dios se agrada de cualquier hombre de cualquier nación que lo busque y que haga justicia, ¿no? Claro, ¿qué nos falta? Nos falta llegar al conocimiento personal de Cristo. Hace rato, fuera de cámaras, poníamos este ejemplo. Muy sencillo, ¿verdad? Muy tradicional. Este mueble nos evidencia que hubo un carpintero. Sería absurdo decir que no hubo ningún carpintero. Pero no sabemos cómo se llamaba, ni cuál era su carácter, ni cuántos hijos tenía. ¿Verdad que no? La revelación natural es así. Dice Romanos 1 que por las obras hechas por Dios debemos colegir
su eterno ser, su potencia, su infinitud y eternidad. Pero no sabemos cómo se llama ni qué quiere de nosotros, y mucho menos sabemos si nos ama. Eso solo fue posible en el momento en que Dios hizo humano, para que lo conociéramos, para que lo comprendiéramos. Y ese, pues es Jesús, que es el Logos eterno, ¿no? Una última pregunta, porque ya me acaban de amenazar. A ver allá. ¿Sí? Vivimos en una era digital, una era posmoderna, donde en efecto parece que cultura no es, como lo decía, no estos términos que se hablan sobre cultura, que la cultura del narco y demás. ¿Cuál sería el reto que como iglesia nos enfrentamos a seguir cultivando lo bello, lo bueno y lo verdadero? No solamente en la lucha contra la desinformación, porque la desinformación ya parece que es toda una cultura. Y qué es cuál sería el enfoque que tendríamos que estar como enfatizando, más allá de la creación de arquitectura, música y literatura, que a lo mejor podríamos ver como en decremento, ¿no? En la construcción, ¿no? que se hace al respecto de la misma Biblia. Bueno, sigue. Por lo pronto, distingamos entre cultura, incultura, contracultura, anticultura, para no llamarle cultura a todo. La posmodernidad, aunque tiene elementos válidos de crítica a las cosas que estuvieron mal, sin embargo, la posmodernidad se define como una negación de la razón, como un relativismo moral, un relativismo del conocimiento y un relativismo de la belleza. Es decir, hay un relativismo estético, epistemológico y estético, ético y estético. O sea, ¿qué es bueno? Lo que tú quieras. ¿Qué es verdadero? Lo que tú interpretes. ¿Qué es bello? Lo que te guste. Y entonces eso es relativismo. Nosotros nos hemos enfrentado al mundo. El mundo siempre es lo contrario del cristiano, ¿no? Pero el mundo que nos tocó a nosotros es un mundo idiota. No es grosería. Niños, porque hay niños. Idiota quiere decir alguien que está aislado de los demás, que solo ve para sí mismo, que no tiene facultad de comunicarse. Lo racional es lo que es común a todos, y eso es lo que hoy no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Bueno, creo que lo fundamental es predicar el Evangelio, porque solo el Evangelio transforma. La segunda cosa que está totalmente unida a eso es ser llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia no va a predicar el Evangelio, no va a tener la fuerza para enfrentar a este mundo si no es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y una vez que eso haya sido establecido, tenemos que luchar exactamente por volver a los parámetros bíblicos, a los modelos bíblicos y a los principios bíblicos del bien, de la verdad y de la belleza. En el pensamiento, en la producción, en la conducta, en la crítica, en todo lo que hagamos, sin sustituir nunca el Evangelio por lo que hoy algunos gustan llamar mandato cultural. Nuestro mandato fundamental es ser testigos de la resurrección. No vamos a redimir culturas ni gobiernos porque son personas no regeneradas, pero sí vamos, como resultado de la nueva criatura, vamos a tener otro tipo de pensamiento, otro tipo de acción. Nos ha tocado vivir un mundo post-cristiano, anticristiano. Europa es el mejor ejemplo. Templos vacíos, templos vendidos que ahora son gimnasios, discotecas, bibliotecas. La gente convirtiéndose al Islam,
a la nueva era. La cuna de la Reforma, Holanda, Alemania, Suecia, Dinamarca, anticristianos. ¿Qué pasó? Pues perdimos el Evangelio. Nos dedicamos a defender causas de migración, causas de género y equidad, hasta salvar a las ballenas. Pero esa no era nuestra tarea y ese no era nuestro mensaje. Nuestro mensaje es: Jesucristo ha resucitado. Y la cultura es el resultado de la nueva creación. Amén.